Amados Vendranautas, esta es una nueva ocasión en que nos encontramos a través de este medio de Vendra TV para agradecer a Dios el acto de adoración como es cada sábado en esta cámara y en la iglesia central de Maracaibo. En esta ocasión vamos a finalizar lo que ha sido el estudio de uno de los seres de la deidad, el Espíritu Santo. El trimestre lo transcurrió con el tema el Espíritu Santo y la espiritualidad. Quizá algunas personas no habían visto lo que merecieron ver desde hace mucho tiempo, pero gracias a lo que la iglesia hace en su programación, nos hizo ver lo que es la acción y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para esta ocasión hemos invitado a alguien que de seguro ha tenido experiencias que le han significado y que le significarán en el futuro como lo es tener una comunión con el Espíritu Santo. Señorita Giovanetti, qué gusto saludarle otra vez. Ya estuvo aquí alguna vez, ¿verdad que sí? Sí, estuve en una oportunidad con usted, muy honrada nuevamente por la invitación que me hace. Bueno, esto es lo que nos ha impuesto Dios. Nos ha dado dones y por tener dones nosotros tenemos el deber de ponerlos ¿en qué? En servicio a la humanidad. Y este es uno de ellos, la predicación del Evangelio a través del estudio de la Santa Palabra. Pero también usted tiene otros dones más que el Espíritu Santo le ha dado. Sí, gracias al Señor, desde que uno se bautiza, el primer don que nos da es el del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Y luego con eso pues vinieron muchos dones, al principio no los conocía y se fueron desarrollando, cada talento se convirtió en un don, porque primero empiezan como talentos, como en toda la lección aprendimos, que Dios utiliza ese talento y lo convierte en un don, cuando es puesto en las manos de Él. Eso es. Durante este trimestre estudiamos 12 temas y cada uno de los temas le aporta a la vida de los creyentes algunas cosas que se van sumando. Voy a mencionarlos porque a través de ellos vale la pena que recordemos. El primero es el Espíritu Santo y la palabra. Él fue quien la inspiró. A través de hombres de diferentes culturas, Él enseñó cómo debería ser el texto sagrado y la conservó. Otro tema fue el Espíritu Santo obrando tras bambalinas. Algunos dicen que ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Que no es mencionado a menudo, pero no. El Espíritu Santo mismo estuvo en el acto de la creación. El siguiente tema fue el Espíritu Santo y la divinidad, o la divinidad del Espíritu Santo. No hay que dudar que como ser ha estado desde el principio y Él es un ser divino. El cuarto tema fue la personalidad del Espíritu Santo. Tiene características que lo identifican. En algunas de las lecciones estudiamos que el Espíritu Santo se contrista, fue la semana anterior, que el Espíritu Santo se entristece, que el Espíritu Santo ruega por los seres humanos. El tema número 5 fue el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo ha sellado actos tan importantes en la vida de la iglesia como de seres, como fue en el caso de Jesús, que el día que se bautizó vino y hizo público que este era el Hijo amado en el cual hay y había contentamiento. El sexto tema fue el Espíritu Santo y una vida santa. El Espíritu Santo desarrolla y sostiene el día a día de cada creyente. El séptimo tema fue el Espíritu Santo y los frutos, entre ellos el amor, la fe, la benignidad, la paciencia, todas esas cosas que dicen que poseemos la gracia divina. El octavo tema fue los dones del Espíritu Santo. La Biblia nos enseñó que ningún ser humano está desprovisto de un don, algunos con abundantes, otros
con por lo menos uno. Así lo dijo la parábola de los dones. El noveno tema fue el Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo y Jesús la fundaron y la sostienen y la sostendrán hasta el final. Otro de los temas fue el Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo nos enseña cómo estudiar la Biblia y cómo orar. Aprendimos que hay que orar como conviene, si no, la oración no resulta efectiva. El penúltimo, resistir al Espíritu Santo. Es un error de parte de nosotros los humanos rechazar la ayuda divina. Así transcurrieron 11 temas y el de esta ocasión, el último con que cierra este trimestre, es la obra del Espíritu Santo. Queremos repasar otra vez cómo esa persona de la deidad trabaja para que los seres humanos y el colectivo, la iglesia, tenga la aprobación y la bendición de Dios. Señorita Giovanetti, después de haber estudiado 11 temas sobre la persona del Espíritu Santo, indudablemente que hay cosas que se pueden descubrir. Y el Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese es el versículo de memoria. Me encanta la palabra poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice usted sobre la introducción que hizo el tema? Bueno, allí hablaba de una palabra bastante singular, que es paracletos. Y nos decía que es un ayudador, un consolador, pero también un abogado. Y cómo el Espíritu Santo, su mayor obra es convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, su obra, aunque Él está supuestamente tras bambalina, es el que está más con nosotros, es el Espíritu el que nos lleva a Cristo, el que está cada día instándonos a seguir a Cristo y a mantenernos firmes hasta su pronto regreso. Siempre he pensado en la aparición de esa palabra, el Paracleto. Cuando leo la Biblia y encuentro que Jesús empezó a anunciarle a los discípulos que se iba, no fue una noticia que ellos la acogieron mucho, para nada. Estaban acostumbrados a trabajar con Él, a ver cómo se resolvían problemas tan serios, tan complicados, que ahora dijeron, bueno, y Jesús, te vas. Nosotros quedamos así a la deriva y vamos a ¿qué? A sufrir. Pero Jesús le dijo, no, mi hora ya es cumplida la tarea, mi hora ha llegado de que yo me vaya, pero no piensen que ustedes van a quedar solos, va a venir a vosotros el Paracleto, va a venir el Consolador, va a estar con ustedes. Eso a los discípulos les calmó la ansiedad y lo llenó de ánimo para seguir con el trabajo que ahora Jesús les había preparado y les iba a encomendar. Ahora les toca a ustedes trabajar por la comunidad. El Paracletos, el Consolador, el abogado. ¿Cuál de las dos le gusta más a usted? Bueno, para mí sería el abogado. El abogado. El abogado, porque nosotros como pecadores pues sentimos que a veces no merecemos ni estar dignos delante de la presencia de Dios. Y al imaginarme a Él como un abogado, puedo estar segura y tranquila del juicio y de todo lo que se pueda aproximar en mi vida, porque tengo allí a una persona que me defiende. Eugenia, ¿alguna vez te ha tocado una y otra vez decirle a alguien, vea, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado? ¿Le ha tocado hacerlo? Sí, me ha tocado en varias oportunidades como profesora a veces con los alumnos, y también en mi casa con mis padres, porque de hecho mi mamá
y mi papá no son de la iglesia, así que a veces le digo, mami, no es así, estás errada, pero es bastante difícil colocarse en esa posición. Es muy bastante difícil, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo dice, y vendrá a vosotros y convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Eso de con lo que dijiste, decirle una y otra vez a alguien que esté equivocado, eso molesta. Trae disgusto. No, y tiene argumentos, tiene cosas para decir, vea, eso no es así, usted también está equivocado, usted me está corrigiendo a lo que es que usted no entiende. Pero nos imaginamos al Espíritu Santo. Algo que me llamó mucho la atención, Ajá. y que dije, tengo que aprender, es cuando allí nos dice la verdadera obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a convencer, no yo. Él decía que nosotros como cristianos a veces queremos usurpar al Espíritu Santo, tratando de convencer a las personas. Yo no voy a convencer a las personas. Puede ser que mi testimonio o las acciones que yo obre de acuerdo al Espíritu Santo, puede ser que llegue esa persona a Cristo. Pero ahí lo dijo muy claro. Primero, no somos acusadores de los pecados de las personas. Y segundo, no voy a convencerlo de su pecado o del error en donde está. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando usted me preguntó, por lo menos dije, bueno, tengo que trabajar más esa parte, que no soy yo la que me va a convencer, ni que voy a ser yo la que voy a convencer a mi papá, a mi mamá, sino el Espíritu Santo es el que va a obrar en esas vidas. Bueno, casualmente ahí es donde se consigue muchas veces que nosotros los feligreses, al evangelizar, al dar orientaciones a una persona que está conociendo de las cosas sagradas, entramos en una situación en la cual le queremos decir esto y esto. Pero si no se lo decimos, es otro problema. ¿Cómo él va a saber que debe hacer algunos ajustes? ¿Dónde estaría el límite entre querer convencer o darle a conocer algunas situaciones que ameritan ser cambiadas? Cuando leí la lección recordé el pasaje del salmista, cuando Samuel va hasta allá, el profeta, él lo convenció del pecado de una manera tan sutil, con tanto tacto, que es el que tenemos que tener nosotros. Él empezó a contar la historia. Mira, había un hombre y la ovejita, y cuando él dice, ese hombre tiene que ser muerto, en ese momento el profeta le dijo, ese eres tú, David. Y dijo, soy yo. Se reconoció que lo que estaba cometiendo en la parábola, vamos a decir que fue como una pequeña parábola lo que le contó. Y él allí se convenció de pecado. O sea, el Espíritu Santo te puede utilizar de una manera muy sutil, no demostrándole el pecado de una vez. Como la mujer samaritana, también como se le acercó. Le dijo todo lo que ella hacía, pero no de la manera que nosotros creemos. Tuvo que tener tacto Jesús al decirle, has estado con 5 maridos y aún el que tienes no es tuyo. O sea, tuvo que ser muy sutil. Yo me imagino un Jesús lleno de amor para poder llegar a esa persona. Y es lo que nos invita Jesús, que a través del Espíritu Santo nosotros también hagamos esa obra. Convencer de pecado, pero de una manera con tacto, con amor. Y yo sé que muchas personas pueden llegar a Cristo a través de ese. Aprendemos entonces que no es que no se deba decir las cosas, sino hay que buscar la manera más apropiada para decir aquello que le puede orientar a la persona a tomar una decisión. Eugenia, cuando estaba estudiando la lección, pensé en alguien que en su casa no hay duda que le dijeron una y otra vez, estás equivocado, hijo, así no son las cosas, la vida no es así. Pero finalmente le dijo, Padre, deme mi herencia. No hubo manera. La Biblia no relata cuántas veces hubo reuniones familiares
cuántas veces esta mamá lo sentó y le dijo, cuántas veces este hijo y este padre recorrieron el campo y tratando de reconvenirlo, pero finalmente el hijo dijo, no, papá, en definitiva, deme la herencia. Después que la recibió, creyó estar ¿en qué? En la razón. Pero un buen día, mientras hacía algo que era extremadamente humillante, cuidar cerdos. Aparte de cuidar cerdos, no recibía la paga que él como trabajador debía tener. Pero la Biblia dice en el libro de Lucas, en el relato que está del versículo 11 en adelante, y entrando en sí. ¿Quién lo hizo entrar en sí? Papá ya no estaba, mamá no estaba, estaba solito. Exacto. Bueno, cuando decía volviendo en sí es porque no estaba totalmente cuerdo, lo que llamamos nosotros, ¿sí? Y cuando por lo menos alguien está en coma, dice, ya volvió en sí, significa que revivió. Allí podemos ver la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde se cumple que el Espíritu Santo, ¿qué? Exacto, actuando de manera poderosa, porque yo me imagino que ese muchacho pasó por muchas vicisitudes de la vida. Sin embargo, en el momento más oscuro, más profundo, allí Dios dio una luz en medio de la oscuridad. Y fue cuando él volvió en sí. Dijo, si tengo un padre amoroso, ni aún mis jornaleros, mis trabajadores no son tan humillados como yo, voy a volver a mi padre. Y ahí fue donde él se acerca otra vez a su padre. Y lo amoroso de su padre que lo recibe con los brazos abiertos, aun cuando estaba sucio, sin bañarse, me imagino yo, lleno de comida de cerdo. Así que ahí vemos la obra del Espíritu Santo. La lección habla de una vestimenta que el hijo pródigo la tenía harapiento, sucio, maloliente. Y eso indudablemente lo hacía una persona rechazable. De esa forma no era posible recibir la gracia de nadie. Sin embargo, él se vio ¿qué? Harapiento, pero tomó la decisión. ¿Gracias a qué? Al Espíritu Santo. La lección también plantea otras cosas, que los seres humanos deben sentir necesidad de justicia. ¿Cómo manejamos esa parte? Bueno, cuando ya el Espíritu Santo me convence de pecado, ahora yo necesito la justicia. Porque cuando yo me siento pecadora, me siento culpable y quiero, en vez de estar al lado de Jesús, me quiero como separar porque me siento indigno. Y ahí es en donde entra la segunda fase, que es sentir la necesidad de su justicia. Porque entonces caemos en un error. Podemos caer como Judas, que sintió más bien remordimiento y no arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo me convence, ahí viene dos decisiones. ¿Cuáles son? O me siento culpable de tal manera, el remordimiento que me acae a mi mente puede hacerme rechazar la obra de Dios en mi vida. O, segundo, arrepentirme, sentir la necesidad de la justicia de Cristo imputada en mi vida y entonces continuar. Porque hay una norma. La norma dice, te tienes que portar así. La norma divina, los 10 mandamientos son la ¿qué? Son la regla para la vida de cualquier ser humano. Pero la regla también exige muchas cosas. Que el ser humano dice, ¿y cómo lo logro? Ahí donde la Biblia habla de que acerquémonos pues confiadamente, que tenemos que, aparte de un sacerdote, un abogado. Exactamente. ¿Y el abogado para qué sirve? Para defendernos. Como te dije anteriormente, es la parte que más me gusta del Espíritu Santo, porque es mi abogado. Cuando dice, porque abogados tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Cuando yo sé, y por eso es que viene la seguridad de la salvación, que me estoy como que adelantando. No, eso es lo que queremos. ¿Sí? Porque cuando ya yo tengo un abogado que me defiende, tengo la seguridad y la necesidad de su justicia y me es imputada ese manto de justicia, entonces ahora yo tengo la seguridad de la salvación.
se acaban esos trapos harapientos, esa vida miserable, esa visión arruinada, perdida. ¿Ahora qué? Veo las cosas distintas. Así es. Entonces, ya la vida perfecta de Cristo, puesta en mí, obra de acuerdo a lo que el propósito de Dios quiere en mi vida. Entonces es importante que nosotros tengamos la necesidad de la justicia de Cristo. Cuando yo no tengo la necesidad, entonces puedo simplemente decir, yo no necesito de Cristo. Hay muchas personas que dicen, yo soy buena, ¿para qué ir a la iglesia? Yo soy buena, ¿para qué seguir un Cristo? Yo en mi casa adoro al Señor y leo la Biblia y creen que con eso están siendo suficientes. Pero la lección nos decía que la moralidad externa no tiene nada que ver con la justicia de Cristo. Y una moralidad externa va a ser simplemente un cambio externo, pero no interno, y no me va a dar la salvación. Muy bien. Vamos a descansar un poco de esta conversación y vamos a ver cómo el Espíritu Santo, que ha dado dones, nos ayuda a ¿qué? A ponerlos en acción. ¿Qué tal si nos cantas una canción de aquellas que has aprendido en tu vida y nos deleitamos y alabamos el nombre de Dios? ¿Te parece bien? Amén. En esta oportunidad quiero decir que esta canción es el Salmo 51, basándome en lo que te decía de David, cómo él se sintió culpable, cómo reconoció que él era pecador, pero aún así decidió seguir adelante. Vamos a escuchar la canción. Ten piedad de mí, conozco tus misericordias, lávame más de mi maldad y límpiame de mis pecados. No te apartes de mí, no alejes tus bendiciones. Dame el gozo de estar junto a ti y solo así pueda confiar. Hoy reconozco lo que soy, contra ti hago mal. Yo sé que amas la verdad, miro en tus ojos mi dolor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. Quiero alabarte, dame canción en gratitud a ti, Señor. Hoy reconozco lo que soy, contra ti hago mal. Yo sé que amas la verdad, miro en tus ojos mi dolor. Hoy reconozco lo que soy, contra ti hago mal. Yo sé que amas la verdad, miro en tus ojos mi dolor. Hoy reconozco lo que soy,
El emblemático Salmo 51. Después que el rey, como usted lo mencionaba, tuvo que reconocer que había fallado, el Espíritu Santo llegó al profeta y le dijo aquellas cosas que el rey no pudo negar. Él dijo: Dios, ten piedad de mí conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones. No hay duda que el Espíritu Santo pudo trabajar en la mente de un hombre que había hecho muchas cosas buenas, pero falló, lastimosamente falló, y ahora estaba enfrentado ¿a qué? A la ley. Qué bueno que a través de la música nosotros podamos ver la gracia de Dios. Estamos de vuelta acá para seguir considerando cómo el Espíritu Santo trabaja y nos lleva a donde el cielo ha querido, a que busquemos la presencia de Dios, a que pidamos el auxilio divino. Eugenia, ¿qué seguimos considerando de cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros? Bueno, también decía la lección que nos convence de juicio. Y a veces cuando decimos la palabra juicio nos da temor. Es normal. Creo que nunca yo he enfrentado un juicio. No sé si usted, profesor, alguna vez ha sido citado a un juicio. Claro que sí. ¿Sí? Y me imagino que el temor invade, y más si estamos en el banquillo de los acusadores. Pero cuando habla de juicio, nosotros pensábamos que cuando el Espíritu Santo convence de juicio, pensábamos que era el juicio hacia nosotros. Pero la lección nos lleva y nos conduce a que se refiere al juicio de Satanás. Y cómo ese juicio ya tiene una sentencia en donde nos puede dar gozo y seguridad en nuestro caminar con Cristo. Sí, porque es desanimante. Una persona falla y vuelve otra vez a lo mismo. Dice, bueno, esto parece que no tuviera salida. La vida está perdida. Pero la Biblia, como usted dice, no está hablando de un enjuiciamiento por los actos, sino que el caso ya ha sido tratado. El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Él da un sello definitivo que el asunto no es como Satanás lo ha querido hacer ver, que el mundo está en sus manos y ya que es imposible salir de esa situación. El juicio sobre Satanás está sellado con la gracia redentora de Jesús. Eso abre una puerta a nosotros los seres humanos, que no va a ser un suplicio eterno. No. Está cambiada la situación. Es un cuadro totalmente distinto que nos lleva a ¿qué? A la seguridad. Amén. ¿Qué nos dice la lección sobre la seguridad? Bueno, la seguridad de la salvación empieza desde el perdón. Cuando nos sentimos perdonados, nos liberamos de la culpa. Entonces, cuando yo me libero de la culpa, ¿qué viene? La seguridad, la paz, de sentir que ya no soy condenada, de que soy libre en Cristo y de que Él me está guiando a través de su Espíritu Santo y a través de su Espíritu Santo Él me da la esperanza de una vida mejor, de una vida donde no habrá dolor ni llanto, y entonces tengo la seguridad primeramente de la salvación y segundo de todos esos beneficios que nos muestra Apocalipsis, de un mundo nuevo. Y es allí donde somos sellados por el Espíritu, como dice en Efesios 1, 13, 14. Hemos sido sellados por el Espíritu y tenemos que abrazar a esa promesa de que estamos sellados por el Espíritu Santo. Ahí donde nace la esperanza, y bajo esa perspectiva el ser humano sigue luchando. Va a tener conflictos, va a tener problemas, pero ya tiene una visión muy distinta de la vida.
Satanás ha sido derrotado y hay el crecimiento. Por eso la lección hablaba del crecimiento, cómo cada día el Espíritu Santo está cerca de cada ser que busca ¿qué? La presencia divina, que busca la gracia divina. Qué bueno eso de ser sellados. No sé si alguna vez te ha tocado que después de recibir un documento está firmado pero no está sellado. Me tocó en la universidad y fue terrible. Estaba el documento y cuando me dicen, le falta el sello. Y no pude hacer la defensa de mis prácticas profesionales por ese sello. O sea, fue bastante fuerte para mí porque cuando yo me enfrenté a eso, menos mal que la profesora fue misericordiosa en ese momento y me dice, tranquila, vas a exponer o vas a defender la próxima semana, porque sin ese sello no puedes. Entonces, me hace recordar esa parte de que a veces cuán importante es un sello. Ante los reyes de las naciones, si no tenía el sello del anillo del rey, ese documento era falso. Entonces así me pasó en mis prácticas profesionales, ahora que lo recuerdo, y fue fuerte esa experiencia. Yo me sentí mal, yo estaba muy preparada y yo se lo decía a la profesora en ese momento, le decía, profesora, yo me preparé tanto tiempo para mi defensa de mis prácticas profesionales y ahora me va a decir que no voy a defender. Me sentí así como deprimida, como que tanto esfuerzo y por un sello. Y cuánto a veces como cristianos no podemos sentir lo mismo cuando sabemos que no tenemos el sello del Espíritu Santo. Cuando nos sentimos tristes porque estamos haciendo la obra, pero por mí mismo y no de acuerdo a la voluntad del Señor. O no manejada, guiada por el Espíritu Santo. Recuerdo una cita que Pablo y Silas iban en una oportunidad a salir de viaje, a un viaje misionero. Y era un viaje misionero. Y me llama la atención de que en ese momento dice, y el Espíritu no le permitió. O sea, el Espíritu Santo los detuvo y dice que ellos se tuvieron que devolver. A mí me llama siempre la atención de cómo ellos no hicieron ese viaje porque el Espíritu le dijo que no en ese momento. Y a veces nosotros decimos, pero si esto es para la iglesia, y vamos a veces en contra del Espíritu Santo. Y en ese momento tenemos que estar alerta a las señales que el Espíritu Santo nos está haciendo. Me encanta mucho esta parte de sellados por el Espíritu Santo. Al fin y al cabo, toda esta vida que hemos pasado, todas las tribulaciones, las dificultades que podemos haber vivido, luchas en las cuales se ha obtenido victorias, pero todavía falta algo. Hay una duda. ¿Será que el cielo aprueba mi vida? Qué gratificante es pensar que finalmente una persona de la deidad nos selle para la misma eternidad. Amén. Como ocurrió en el caso del bautismo de Jesús. Un acto en el cual el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo el contentamiento. Selló el acto del bautismo de Jesús. Nosotros hemos recibido el bautismo del agua. ¿Qué ha pasado con el del Espíritu Santo? Bueno, creo que en más de una oportunidad y en cada experiencia cristiana será distinta, pero nosotros sabemos que al principio el Espíritu Santo es derramado en nosotros y tenemos ese primer amor. Pero luego como que va menguando ese amor, ese primer amor, ¿verdad? Y creemos que no tenemos el sello del Espíritu Santo. Ahorita de pronto más de uno pensará, ellos están hablando muy bonito, pero ¿será que están sellados por el Espíritu Santo? ¿O será que el Espíritu Santo, porque cuando hablamos del Espíritu Santo sabemos los frutos del Espíritu? Y si me preguntan hoy, me faltan muchos frutos me faltan. Pero sin embargo, el Señor es misericordioso y ya hablamos que el Espíritu Santo no te condena, no te acusa, al contrario, es tu ayudador. Es el que está allí, que cada día quiere que lleguemos a la perfección de Cristo. Pero entonces en ese caminar, ¿verdad? No nos sentimos sellados, pero tenemos que estar convencidos, por eso es que Él nos convence, convencidos de que ese sello Él nos los otorgará. Como dice en su palabra, el que empezó la buena obra, la terminará. Qué bueno.
Eso es. Amigo vendranauta, usted ya está sentado allí, habrá leído la Biblia muchas veces, habrá tenido conflictos y piensa, ¿será que mi vida merece que el cielo me apruebe para la eternidad? La bendición de Dios quiere estar presente en cada uno de nosotros. Termina un trimestre, termina un periodo de estudio de la Biblia. Al igual que como estudiamos el trimestre anterior, la vida de Job, un hombre que en medio de luchas finalmente triunfó. Esperemos que la experiencia de haber estudiado una vez más uno de los seres de la deidad y que Jesús prometió a sus discípulos, nosotros somos sus discípulos. Nosotros hemos andado los caminos del plan de salvación. Esperemos mantener la esperanza en las promesas de Dios y que el cielo pueda finalmente sellarnos para compartir con los demás redimidos. Una última consideración de su parte. Quiero terminar con unas palabras hermosas. El día viernes nos ayuda a reflexionar, el día jueves también. Dice, el Espíritu Santo es el más excelso de los dones que podemos solicitar ante el Padre Celestial. Con esas palabras quiero terminar, porque cuando nosotros tenemos ese don maravilloso, el Espíritu Santo, todo va a surgir de una manera fácil, cómoda, y ya no va a ser algo con que lucho, sino va a ser mi estilo de vida. Mi modo de vivir entonces va a ser reflejado en la obra del Espíritu Santo. Muchas gracias por esas palabras, amigo vendanauta. Dios pueda sellarnos y pueda seguir asistiéndonos a través de la persona del Espíritu Santo para que nuestra cotidianidad sea una vida de frutos para nosotros y para los demás. Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol y un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá.